Vos avísame nomás. Bueno, buenas tardes, una vez más, tercer encuentro ya, bienvenidos. Gracias a todos por estar, por conectarse, por interesarse por esta temática que a nosotros nos convoca, que nos interpela, que nos atraviesa en muchos casos, que es la discapacidad y los derechos y la transversalidad de toda la sociedad, desde las infancias hasta la vida adulta, desde las adecuaciones, desde los diseños universales que hay que tener en motivo de discapacidad. La verdad que un placer seguir avanzando. Hoy vamos a hablar de 4 temas. Vamos a intentar que entren los 4 temas, porque es muchísimo. Cuando uno se pone a pensar todo lo que implica hablar de discapacidad, creo que los 8 o 9 encuentros que tenemos programados no nos van a alcanzar, pero por lo menos vamos a dejar sembrar la semillita para seguir trabajando en esto, ¿no? Hoy hablamos con alguna de las chicas que cuando terminemos esto ya tenemos pensado qué vamos a hacer, así que no se van a librar de nosotros tan fácilmente. Bueno, yo me voy a presentar una vez más. Soy Natalia Rodríguez, miembro del Instituto de Discapacidad y Derechos del Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez. Gracias a la gestión del área académica del colegio pudimos hacer estos encuentros abiertos a la comunidad, así que, bueno, las chicas que me acompañan a disertar hoy, Ceci, ¿te querés presentar ahora o después? Acá estoy, que justo estaba dividiéndome la pantalla para tener todo. Bueno, yo soy Cecilia Pera, también abogada matriculada en el CAMGR. Y bueno, nada, le damos la bienvenida a todos los que se pudieron conectar y esperemos que se puedan llevar muchas herramientas, así como nosotras también, que vamos aprendiendo cada día. De eso se trata, ¿no? De nutrirnos. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentas porque seguimos manteniendo el público. Así que nada, feliz. Bien. Alguien que quiera presentarse, que nos quiera decir qué lo convoca, de dónde es, nombre y colegio. Siempre le damos un espacio al inicio. Es libre de abrir el micrófono y hablar. Bueno, yo soy de Ushuaia, estoy en Ushuaia en este momento, del Colegio Público de Abogados de Ushuaia y bueno, me metí en la página del colegio y vi que estaba esta charla y bueno, acá estoy. Bienvenido, Alejandro. Bienvenido. Bueno, gracias. Gracias. Bien. Hola, ¿Alguien más? hola, ¿qué tal? Sí, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Iván Franco, soy de acá del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. Eh, tengo siempre, bueno, me interesó el tema de discapacidad, aparte es un tema que me atraviesa porque tengo una nena con TGD y es algo que he tenido mucha práctica, pero como alguien que ha tenido que hacerlo por necesidad antes de incluso de recibirme de abogado. Entonces me interesan mucho las herramientas para también ayudar a un montón de personas que, por ejemplo, en la vida que me he cruzado y que necesitan también un abogado especializado. Hago amparos también, estoy haciendo amparos de salud y me interesa mucho profundizar en todo lo que son los derechos de las personas con discapacidad. Genial. Iván, bienvenido. Gracias. Te convocamos también al instituto, que formes parte. Bueno, las chicas después van a Bueno, estar subiendo los enlaces. bueno, Y sí me voy muchos a de sumar. nosotros estamos acá. Muchos de nosotros estamos acá porque primero nos atravesó la discapacidad y después nos interesamos. Así que eh, Totalmente. en eso, en eso coincidimos. ¿Alguien más que se quiera presentar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya me conocen Hola, algunos. Mariana. Qué lindo Buenas tardes. verte. Bueno, hasta ahora vengo en todas las charlas y bueno, lo fundamental por lo que uno se quiere capacitarse en esta área del derecho es, por supuesto, para ofrecer un mejor servicio, pero es verdad que las situaciones a veces nos atraviesan, ¿sí? Y por ahí tengo muchos clientes que tienen hijos autistas, que uno está reclamando, que cuota alimentaria, que esto, lo otro. Y me pasó también de encontrarme que tengo una sobrinita autista, ¿sí? Y que bueno, se le fue descubriendo de a poquito eh, este estado que tiene. Y a veces me faltan herramientas como para darle una mano, ¿no? O me preguntas cosas
que no sé, no desconozco. Entonces, bueno, creo que hay que capacitarse, no queda otra Tal cual, y todo tal sirve cual, también para la profesión en sí, ¿no? Así que tal cual. agradezco mucho estos espacios. Hoy particularmente invité a una clienta mía que tiene, ella tiene una discapacidad motriz y a su vez tiene su hijito autista. Me dijo que se iba a conectar, pero bueno, no la veo ahora. La invité Bueno, y a tranqui. raíz de todo lo que está pasando con ella y demás, me dijo que se iba a anotar en la carrera de abogacía, así que estamos, me emocionó Mira, toda la situación, ¿no? Pero bueno, hay que transitar toda la situación. bien. Gracias, Mariana, gracias por difundirnos, por estar, porque te veo en todas las charlas y ya para hacer un refresh ahí escuchando a la Mariana, ya hemos pasado en nuestra primer charla haciendo como una mirada muy relámpago sobre alguna legislación nacional e internacional y hablamos mucho de autismo. Y en el segundo encuentro, a ver quién me ayuda, ya en mi cabeza, segundo encuentro vimos Alimentos y régimen de alimentos, comunicación comunicación y y cuidado a cuidados. personas. Ah, y el sistema de protección, sí, Sí. sí. O sea, vamos viendo cuestiones diversas que atraviesan en diferentes problemáticas. Hoy vamos a hablar del Certificado Único de Discapacidad, la evolución histórica que ha tenido. Vamos a hablar de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, de los principios que viene a traer la Convención y de los apoyos y las adecuaciones en esta primera parte. Y vamos a cerrar la segunda parte acá con la colega Cecilia Pera para hablar de educación y discapacidad. Tema que realmente es súper importante. ¿Alguien más se quiere presentar? Si no, avanzamos, chicos. Acá Yo veo quería que algo muy la doctora cortito. Cáceres. Sí, Iván. Yo presenté un proyecto de ordenanza, porque yo asesoro a una concejal que en este momento ella preside la Comisión de Discapacidad de acá del municipio de Moreno. Ella es la concejal María González. Y, y bueno, ese proyecto, la idea era incluir a todos los chicos del CFI, que es el secundario de los chicos de educación especial, que tienen oficios, fomentando que las personas los contraten, porque generalmente ellos sufren mucha discriminación, no los contratan justamente y ellos tienen muchas habilidades y muy buenas. Entonces, bueno, en ese proyecto que yo armé, lo presenté, no le dieron mucha bolilla, pero fue presentado. Pero tal vez yo lo podría compartir porque capaz que muchos de ustedes con sus conocimientos le podrían agregar algo más, sumar algo y hacer una movida como para que eso tenga impacto. Porque los chicos que Sí, salen del total. CFI se deprimen porque no consiguen trabajo y ellos tienen muy buenas habilidades. Yo, las cosas que ellos veo, ellos hacen, por lo menos en el CFI que va mi hija, hacen carpintería, cocina, costura y cosas muy buenas, muy buenos productos ellos. Y son muy responsables, son cumplidores los chicos. Así que Justamente por bueno, eso, Iván, dividimos estos encuentros en diferentes temas. Uno de los encuentros que va a ser el 30 sí, habla de la discapacidad y el trabajo. bien, Está convocado el Instituto de Derecho del Trabajo, pero también estaría bueno por ahí hacer en esta exposición de motivos que vos habrás hecho, habrás escrito para los sí, fundamentos de tu proyecto, poder compartirlo estaría buenísimo. También tenemos con el instituto proyectado hacer un encuentro posterior a estos encuentros que sea presencial, donde bien. la gente del municipio nos venga a capacitar con todas estas cuestiones que tiene, por ahí Ceci nos va a saber explicar un poco mejor, Sí. con todas estas cuestiones que hace el municipio respecto a la discapacidad. Gracias. Sí, y nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, Iván, que estaría bueno quizás si no estás que te sumes y puedes compartirnos el material Está, y ver también Sí, qué está ya en podemos el chat. sumar. yo recién me agregué ya, ya Dale, pedí dale. unirme. Genial. Bien, Sí. bien. Bueno, avanzamos entonces. Empezamos voy a compartir pantalla y ¿me ven ahí, chicos? ¿Ven mi pantalla? Sí, Nati, Sí. se ve perfecto. Bien, perfecto. Bien, Perfecto. bueno.
Vamos a empezar hablando de la Convención. Si bien hicimos mención y vamos a seguir haciendo mención de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que lo que es una convención para los que no son abogados y están en el público de hoy, un grupo de países se une para escribir este instrumento que es internacional, y este instrumento internacional está fundado en diferentes temáticas. Esta específicamente es la primera convención del siglo XXI que habla de derechos humanos. Se crea en el 2006 y nuestro país adhiere en el 2008. Voy a ir avanzando un poco. El contexto, bueno, es lo que le decía, que es la primera convención del siglo XXI que habla de derechos humanos con enfoque en la discapacidad. Y es la primera que habla de discapacidad. Si bien desde la Convención de Derechos Humanos teníamos algún que otro artículo y en el resto de las convenciones de derechos humanos ya hay un articulado, y como yo dije desde el primer día, nuestro país nunca fue ajeno porque ha tenido legislación anterior y muy anterior, décadas antes de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Hablamos de la 22431, que es esa ley que empieza a hablar de cómo brindar prestaciones a las personas con discapacidad en 1980-81, en plena dictadura. Ya nuestro Estado Nacional empezaba a hablar de hacer cuestiones legislativas en favor de las personas con discapacidad, con un enfoque distinto, por supuesto. Todavía no hablábamos de la inclusión social, todavía no hablábamos del modelo social de la discapacidad, todavía estábamos en otro modelo, pero ya se hablaba. Quiero pasar, pero me voy a achicar acá, porque yo me estoy viendo todavía, por eso no me puedo correr. Ahí, ahora sí. Bien. ¿Cuáles son los principios que va a traer el artículo 3 de la Convención? Va a traer principios específicos que, como es un instrumento internacional, el país que adhiere con una obligación. Y esa obligación es adecuar su normativa interna a todo aquello que la Convención estipula como norma internacional. En este caso es trabajar sobre la dignidad y la autonomía de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plena, la igualdad de oportunidades. Ahí retomamos lo que decía Iván, ¿no? Que una persona que se capacita, que tiene una discapacidad, es muy difícil que se pueda incluir en el ámbito laboral. Bueno, los principios que trae la Convención dice, tiene que tener igualdad de oportunidades, no tiene que haber discriminación, tiene que tener participación plena, tiene que haber accesibilidad universal, igualdad en el género. Qué importante este principio que trae la Convención. Respeto en el desarrollo evolutivo del niño, niña, adolescente con discapacidad. Hablamos en el primer encuentro, inclusive en la semana anterior, cuando hablamos del sistema de protección, cómo se deben adecuar las normativas aún hoy a determinados aspectos de la vida de los niños. Avanzamos. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? Bueno, esto que estábamos diciendo, adoptar ajustes razonables para adecuar la normativa interna, para poder ajustarnos a lo que la persona con discapacidad o en situación de discapacidad pueda necesitar, armonizar las legislaciones nacionales, diseñar políticas públicas inclusivas en todos los ámbitos. Y las políticas públicas tienen que ver con decisiones del Estado, y los estados son parte de las administraciones. Sepan disculpar que hay truenos y mi perro ladra porque no los trueno. Supervisión y cumplimiento. Esto, cuando hablamos de convenciones, hay que tener muy claro esto. Cuando se crea una convención, paralelamente se crea un comité sobre esa convención que va a supervisar el cumplimiento. Lo que hace ese comité es ir visitando los países parte de la convención e ir emitiendo informes. Va a recibir informes, va a hacer recomendaciones y se va a comunicar individualmente con los países dependiendo de cómo está ese país trabajando. Requiere adhesión al protocolo facultativo también. Ya vamos a llegar a esa parte. Estas observaciones que hace el comité se llaman observaciones generales, y esas observaciones generales se van a escribir con posterioridad, son documentos y son aplicables, se utilizan
con la misma fuerza que la convención. Cuando ustedes escriben una demanda, un amparo, una presentación ante una obra social, van a utilizar las observaciones con la misma fuerza que utilizan la convención, una ley federal, una ley provincial. La observación general número 1 sale en el 2014, es escrita, y se escribe en base al artículo 12. Dice, igual reconocimiento ante la ley. ¿Por qué escribe esto? Porque seguramente el comité observa que los países parte de la convención todavía tenían falencias en este sentido, en tener igualdad de condiciones ante la ley. Y lo que va a decir la observación es que tiene que establecer que todas las personas con discapacidad tienen derecho a ser reconocidas como sujeto de derecho en igualdad de condiciones. Rechaza los regímenes de sustitución en la toma de decisiones y promueve el apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica. Esto es muy acotado, la observación es amplísima, yo los invito a que las busquen y las lean. Cada instrumento internacional, Convención de Derechos del Niño, Convención Belén do Pará, Convención de Adultos Mayores, todas van a tener un comité y esos comités van a emitir observaciones generales. La de Derechos del Niño, por ejemplo, ya tiene 27 o 28, si no me equivoco. Esta tiene 8. Hice un punteito de cuáles son los principales puntos en las diferentes observaciones. La número 2, que también se escribe en 2014, está en base al artículo 9 y habla de la accesibilidad. Y lo que dice es que se destaca la accesibilidad como un derecho fundamental y una condición previa para el ejercicio de otros derechos. O sea, si no hay acceso, ¿cómo puedo tener derechos si no puedo acceder? Exige que los estados adopten medidas proactivas para eliminar barreras físicas, comunicacionales y actitudinales. Y me remito a la charla que tuvimos en el primer encuentro cuando hablamos de autismo, y la referente regional que hablaba de autismo nos dijo una frase que yo creo que a todos nos quedó resonando. Si una persona con silla de ruedas se quiere entrar a un edificio y hay una rampa, no va a haber ningún problema, va a poder entrar porque está la rampa. Una persona con autismo, cuando está en crisis, ¿cómo hacemos para identificar cuál es la adecuación o la accesibilidad que tiene que tener esa persona con autismo? Y ahí es donde tenemos que hacernos preguntas, ¿no? Y cuáles serían estas barreras que habría que eliminar para esta persona. Avanzamos, pero yo voy dejando preguntas a medida que avanzo. La número 3, en 2016, habla del artículo 6 de las mujeres y las niñas con discapacidad. Aborda la discriminación múltiple y la interseccionalidad que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad y requiere que los estados implementen políticas específicas para garantizar su empoderamiento y participación plena en la sociedad. Importantísima y va vinculada con Belén do Pará. La observación número 4, que esta nos atraviesa con Ceci porque habla de la educación inclusiva, promueve un sistema de educación inclusiva en todos los niveles, rechazando la segregación educativa. ¿Qué quiere decir segregación? La segregación es cuando se separa a un grupo en diferentes lugares aislándolos. Esa es la segregación. Y de esto se habló mucho en el siglo pasado para evitar y sacar los manicomios. No me está saliendo la palabra. Pero también así, la idea del siglo pasado era poder hacer una inclusión plena que no le salió muy bien, porque evidentemente las políticas aplicadas había que ajustarlas y hay que seguir ajustándolas, por eso seguimos hablando, nunca dejemos de hablar de algo que debe seguir mejorando. Y si está bien, también tenemos que hablar. Yo los invito a que abran el micrófono y hablen y me pregunten, no hay ningún problema. Avanzamos. La número 5 está basada en el artículo 19, se hace en el 2017 y habla del derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Importantísima esta observación porque muchas personas con discapacidad no tienen esa garantía de vivir en forma independiente porque tampoco están las adecuaciones y los apoyos dados, que es uno de los temas que le sigue a este. Esto, lo que dice la observación es que se tiene que reafirmar el derecho de la persona con discapacidad a elegir su lugar de residencia y con quién vivir. Critica la institucionalización y aboga por servicios comunitarios que apoyen la vida independiente. Hay muy pocas instituciones, muy pocas articulaciones
de políticas públicas en la actualidad que fomentan la vida independiente de las personas con discapacidad. Muchos de los lugares donde históricamente residían personas y estaban ahí hasta el día de su muerte, tenían muy poca política de externación y de vida independiente. Hoy hay muy pocos proyectos, hay algunos, pero muy pocos, y que hay que empezar a ver cómo reforzar. O sea, cuando digo hay mucho que hablar, hay mucho que hablar y hay mucho que trabajar. Entonces, de solo nombrar las observaciones, tenemos que pensar en cuánto más aún tenemos que trabajar. La número 7 habla de los artículos 4.3 y 33.3 de la participación de la persona con discapacidad. Subraya la obligación de los estados de consultar y colaborar activamente con las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas en la implementación y monitoreo de la convención. Una de las banderas de la creación de esta convención, y fue muy novedoso, que además de ser la primera en el siglo XXI que habla de los derechos humanos y que habla de las personas con discapacidad, es que el lema es nada sobre nosotros sin nosotros. Esta convención fue escrita en su gran mayoría por organizaciones de derechos humanos que abogaban en favor de la discapacidad y con personas con discapacidad. Y esta fue la gran novedad. Por eso el lema de nada sobre nosotros sin nosotros, cuando escuchen eso, habla de que las personas con discapacidad fueron parte en su creación. Y el último, que fue hace muy poco, hace 2 años, en el 2022, sobre el artículo 27 del derecho al trabajo y al empleo, de lo que hablaba Iván, ¿no? Enfatiza el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones. Requiere que los estados eliminen barreras al empleo y promuevan entornos laborales inclusivos y accesibles. ¿Cuáles son los enlaces jurídicos y el marco en el derecho comparado? Bueno, dialoga con otras fuentes. Y acá también es un tema que fuimos trayendo a lo largo de los encuentros anteriores. Hay cuestiones que no están escritas expresamente, pero nosotros tenemos que hacer el diálogo de fuentes, lo que el Código Civil y Comercial nos dice en el 1 y 2. Lo que no encontrés acá lo vas a encontrar en las convenciones nacionales internacionales de las cuales nuestro país es parte. Entonces, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad e institucionalizados, vamos a articular la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, los artículos 19 y 24, que exige la desinstitucionalización, ahí está, y acceso a la educación inclusiva. La Convención de Derechos del Niño, el artículo 9 y 23, refuerza el derecho a vivir en familia y también a los apoyos especiales. El Pacto San José de Costa Rica, que es el de los derechos económicos, sociales, civiles y culturales, artículos 9, 10 y 13, garantiza la protección de la familia y el acceso efectivo a la educación. Mira todo lo que podemos usar ahí. Belén do Pará impone al Estado prevenir las violencias estructurales dentro de las instituciones cerradas. Cuando hablamos de capacidad jurídica y acceso de apoyo, la Convención, artículo 12, la derecho del niño no contradice este principio y debe interponerse a la luz de la Convención de personas con discapacidad. El Pacto San José de Costa Rica exige medidas para garantizar derechos reales, no solo formales. O sea, todo este juego de artículos lo pueden utilizar en sus escritos y en sus defensas. Salud y acceso a servicios, la Convención, el artículo 25, Pacto San José, artículo 12, Convención de Derechos del Niño, artículo 24. Obliga a asegurar acceso sanitario a los niños, niñas y adolescentes. Establece el deber estatal de garantizar la salud física y mental, dice el San José de Costa Rica. Y San José de Costa Rica es de hace 30 años, ¿sí? Y dice que tiene que ser progresivo. Bien. La interpretación conjunta, y esto es lo que yo decía del diálogo de fuentes, ¿de qué nos vamos a basar? Bueno, en el marco nacional interno, derecho interno, Código Civil y Comercial, en el derecho internacional, artículo 31 y 75. ¿Por qué? Porque el 75-22 incorpore, le da jerarquía constitucional, más allá de que mi pensamiento particular es que si
el Estado se obliga y firma y ratifica una convención y adhiere no solo a la convención, sino a su protocolo facultativo, por el principio de derecho internacional está obligado, ya lo dice la Convención de los Tratados, la Convención de Viena, que los estados están obligados a todo aquello que firman. Eso es una cuestión muy personal mía. La mayoría prefiere decir que a partir de 1994 esto es así y solo los que tienen jerarquía constitucional. El impacto internacional, aprobado por la ONU en el 2006, con vigor desde el 2008, hasta la fecha hay 193 países que han ratificado la Convención de las Personas con Discapacidad. Incluye 192 estados y la Unión Europea, que la ratificó el 23 de diciembre de 2010. Además, 107 países han ratificado y se han adherido a su protocolo facultativo, que establece mecanismos para presentar quejas individuales ante el Comité sobre los derechos de personas con discapacidad. Es importante destacar que aunque la mayoría de los países han ratificado la convención, algunos, como Estados Unidos, aún no lo han hecho. En el caso de Estados Unidos, el Senado no ha alcanzado la mayoría necesaria para su ratificación, a pesar de haberla firmado en 2009. ¿No? Y acá podemos hacernos muchas preguntas sobre la geopolítica que no vienen al caso de hoy, pero esto en Estados Unidos no solo pasa con esta convención, sino con la de derechos del niño también. El protocolo facultativo de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, Argentina lo ratificó el protocolo facultativo mediante la ley 26.378. La sancionó en mayo del 2008 y la promulgó en junio. Esta ley aprueba tanto la convención como su protocolo y compromete al país a garantizar los derechos de personas con discapacidad y a permitir que el comité, que es lo que hablamos al principio, supervise su cumplimiento. Supervise su cumplimiento. O sea, hay una obligación, porque tenemos un comité supervisor que va a venir periódicamente a ver qué está pasando con esta convención. Posteriormente, a través de la ley 27044, sancionada en noviembre del 2014, Argentina le otorga jerarquía constitucional. Sí. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Venimos bien? Me escucho muy sola. No, ¿Estamos bien? ando atentamente. venimos. Muy bien. A ver si estoy hablando sola, se fueron todos y digo, no, estoy acá. Bien. No, estamos escuchando. Segunda parte. Muy En cuanto a la implementación del protocolo en Argentina, este va a permitir que las personas o grupos de personas presenten comunicaciones al comité. Esto es re importante, chicos. ¿Por qué no juntarnos un día todos los que estamos acá y presentar una queja ante el comité? ¿No? Bueno, lo que dice es que se van a considerar si los derechos han sido violados y si se han agotado los recursos legales disponibles en el país. ¿Sí? Esto no es una cuarta instancia, o sea, agoto todos los recursos legales posibles en el país. Además, el comité puede iniciar investigaciones sobre violaciones graves o sistémicas a los derechos establecidos en la Convención. A nivel nacional, la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, es el organismo encargado de coordinar las políticas públicas relacionadas con la discapacidad, en línea con los compromisos asumidos por Argentina al ratificar la Convención y su protocolo facultativo. ANDIS trabaja en la promoción de los derechos de personas con discapacidad, la implementación de programas de inclusión y accesibilidad y la supervisión del cumplimiento de la normativa. Casos y desafíos en la implementación. Si bien Argentina ha avanzado en la implementación de la Convención y su protocolo, existen desafíos. Por ejemplo, y de esto yo hablé muchísimo, en el grupo del instituto se habló mucho, la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, la que debe estar para protegernos, la que se crea a raíz de la ratificación y la creación de la ley, se crea la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, en la resolución 187-2025, esto fue, si no me equivoco, el 27 de enero, incorpora terminologías obsoletas y degradantes en la evaluación de las personas con discapacidad intelectual, utilizando términos como idiota, imbécil, retardado mental. Esta medida fue ampliamente repudiada por organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad, en las cuales yo me sumo porque lo hicimos desde Colproa y desde la FACA. Repudiamos
rotundamente esta terminología y la forma, además de lo que se buscaba, ¿no? Que eso va por otro carril, pero entendemos que hay una regresión absoluta, hemos vuelto a las cavernas con esta terminología. La calificación como discriminatoria, violatoria de resoluciones de la ONU, o sea, nosotros como Estado hemos adherido a una convención que uno de sus principios es el principio de progresividad, no podemos ir para atrás con esto. Tras las críticas, Landis anunció que iba a corregir y que estos términos empleados y que había sido un error. La verdad es que para nosotros nunca fue un error porque esto tiene que haber pasado, alguien lo escribió, alguien lo revisó, alguien más lo firmó, esto pasó por un montón de lugares antes de ser publicado en el boletín oficial. Yo dudo mucho que alguien tenga el poder suficiente para escribir, revisar, aprobar y luego publicar, mínimo 4 acciones hay ahí y sigan manteniendo esta terminología. Hay una clara intención, pero eso es una también opinión personal. Este caso evidencia la necesidad de una implementación coherente y respetuosa de los derechos establecidos en la Convención y su protocolo facultativo, así como la importancia de la vigilancia y participación activa de la sociedad civil para garantizar el cumplimiento de estos compromisos internacionales. Y este último párrafo nos compete a nosotros, porque estamos aquí, porque nos interesa la temática, estamos aquí porque necesitamos aprender de qué manera podemos discutir con propiedad y con derecho lo que puede, una decisión administrativa que puede llegar a perjudicar a un colectivo de personas. Bueno, bueno, esta es la bibliografía de las fuentes. Nada, dejo de compartir y escucho si hay preguntas. Dejé de compartir, no, acá el rojo era. Ahí estoy. Bien, traté de ser rápida porque hay mucho de qué hablar. Si alguien tiene preguntas para hacer o alguien quiere aportar algo, también es bienvenido. Hola, yo quería agregar, mi nombre es Sol de la organización Furia Transfeminista, acompañamos a Hola, niñeces y a Sol. mujeres vulnerables. ¿Qué tal? Soy de Moreno también. No, sí, quería agregar aparte de revictimización Sí, que estamos sufriendo todas las estamos con las personas con palabras hoy. discapacidad. Sí, es el clima. Con Sí. discapacidad, con el tema de las auditorías, que la verdad es terrible, chicos. Horas, gente esperando, viajan. No, es una locura lo que está sucediendo. Quería agregar eso. Sí, sí. Yo quiero, reforzando esto que decís, Silvana, es que la resolución 187-2025 solamente es el anexo de algo que ya se viene dando desde mediados del 2024. Las auditorías se implementan por decreto allá por mediados del 2024, con lo cual hay que atacar aquel decreto. Este lo que va a decir es la forma en que se van a hacer y sus anexos lo que va a decir es, va a clasificar a la persona de esta manera que para mí es irrepetible, o sea, lo pongo ahí porque digo, cuando ustedes lo lean van a saber de qué estoy hablando, pero realmente no podemos permitir esta regresión. No estoy en desacuerdo con que se pueda revisar una política pública, no estoy en desacuerdo con que se pueda ver de qué manera mejorar, pero sí estoy en total desacuerdo con la cacería de brujos, que es lo que considero que viene pasando con los colectivos más vulnerables. Julio, ¿querés hablar? No. Bueno, ¿avanzamos con el tema que viene? Sí, sí. Muy bien. Adecuaciones y apoyos, capacidad jurídica y derechos. Hablamos un poco de la Convención, del Código Civil y Comercial, de la legislación nacional y del enfoque integral que tenemos en las infancias y la vida adulta. ¿Cuáles son los fundamentos normativos? El artículo 12, que habla del igual reconocimiento ante la ley, y aquel protocolo, la observación general número 1, del que hablamos en el tema anterior. El artículo 7, que habla de la protección específica de las infancias con discapacidad, y acá empezamos a tomar y a asirnos de
artículos que específicamente nos van a servir para todos los que somos abogados de niño, acá hay un montón, que somos abogados de niño, que nos van a servir para defender los derechos de nuestros representados. El Código Civil y Comercial, en el artículo 31, 32, el 100, el 102, la representación, la asistencia y los apoyos. Un tema recurrente que hablamos cuando hablamos de capacidad jurídica, de la restricción de la capacidad, todo eso está regulado en el Código Civil. Y la Ley de Salud Mental, por supuesto, sumado a la 26061, que es la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Qué son las adecuaciones para empezar a dar claridad? Bueno, son medidas institucionales, jurídicas y pedagógicas. Adecuaciones. Yo tengo que amoldar, adecuar algo para determinada persona o situación. Garantizan la igualdad de ejercicio de derechos. Por ejemplo, curriculares en la educación, de lo que va a hablar Ceci en un rato, procesales en la lectura fácil, asistencia letrada, comunicacionales como intérprete, apoyos visuales, inclusive para los que somos profesionales del derecho, muchas veces vamos a necesitar peritos especializados en lenguaje de señas, si tenemos una persona con baja audición, peritos especializados en braille, si tenemos una persona baja audición, baja visión. Y así puedo nombrar a un montón de discapacidades. Pero esas son las adecuaciones. En una escuela, en un edificio, una rampa, por ejemplo, que también tiene que ver con el diseño universal. Profe, Sí, sí, te escucho. eso es un poco lo que hablamos en la primera charla, que somos nosotros los que tenemos que crear las condiciones para que las personas con discapacidad puedan incorporarse. O sea, nosotros Tal tenemos cual. que hacer ese trabajo, no ellos tratar de poder incluirse dentro de los que somos, entre comillas, no normales. Es lo que se habló en la primera charla. Sí, sí, es así. Es así. ¿Qué son los apoyos? Y esto, a veces con Van Espíndola decimos apoyo, decimos curador, decimos apoyo. Bueno, son medidas personales o tecnológicas para ejercer derechos. Medidas personales o tecnológicas para ejercer derechos. Ejercen función facilitadora, no sustitutiva. ¿Sí? Yo puedo ser apoyo de una persona con discapacidad, con una deficiencia en salud mental, pero no la sustituyo, la apoyo. Por eso las restricciones a la capacidad son sacos a medida, dicen, trajes a medida, dicen la sentencia. Vamos a tener una charla súper importante con el asesor doctor Rodrigo Costa, que hoy me enteré que es un matriculado en nuestro colegio de la primera tanda, que va a ser más o menos para allá para el 13 de junio, que vamos a hablar de capacidad, restricción de la capacidad. Yo creo que esa charla no se la pueden perder, pero bueno, vamos a ir de a poquito avanzando con terminología que tenemos que ir incorporando. Pueden ser familiares, redes comunitarias, tutores de este apoyo, son dinámicos, revisables según la evolución funcional de la persona. Por eso también en la sentencia de una determinación de capacidad debe tener garantizada la revisión cada 3 años, porque puede haber, como hablamos los que hacemos derecho de familia, el principio de realidad familiar, también la realidad de esa persona con discapacidad puede cambiar. Entonces está sujeto a revisión. Ese apoyo no es permanente, no es eterno, ¿sí? Está sujeto a revisión. La capacidad jurídica y los apoyos, bueno, ese signito que está en el medio dice, no es lo mismo la capacidad jurídica que la capacidad mental, ¿sí? Es capacidad de hecho, capacidad de derecho. Toda persona tiene capacidad jurídica, lo dice el artículo 12 de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. El sistema debe proveer apoyos y salvaguardas razonables. Se abandona el modelo de sustitución o la vieja curatela. Por eso es lo que hablamos con Van el otro día. La convención abandona esta palabra o la curatela como sustitución de la voluntad de la persona y aparece la palabra apoyo. Apoyo que no va a reemplazar la voluntad de la persona, sino que solamente va a estar para asistir y sostener en las cuestiones que esa persona no pueda. Disculpame, Nati.
Sí, Vane. Sí, justamente nosotros hablábamos mucho del tema de apoyos también, porque lo que se pretende, como siempre hablamos, es que hay personas con discapacidad que van a tratar de hacer su vida lo más, entre comillas, normal posible, pero va a necesitar una red de apoyo, que generalmente son sus familias. Lo que se pretende es la independencia de esta persona, el Tal cual, acompañamiento. Por eso es un apoyo, es una red de tal cual. apoyo. Lo que antes teníamos con el código viejo era una curatela, corregime si, si no, Sí. y que en Era realidad lo que eso, se venía hablaba de tutela y curatela, tal cual. era Era sustituir sustituir a una esa persona. persona. En cambio, hoy no, hoy lo que se tiene es el acompañamiento de esa persona hacia su discapacidad, hacia su independencia, ¿sí? O Por sea, eso, eso también es por cambiar eso la mirada. tal cual, el protocolo facultativo, perdón, la observación general, si no me equivoco, la número 2 o la número 3, la que habla de apoyar la vida independiente de la persona con discapacidad. Y si le damos permanentemente, sustituimos su voluntad de manera permanente, esto no va a pasar. Entonces, la diferencia que va a marcar este apoyo es que no va a poder sustituir la voluntad de la persona. Y esa sentencia que el juez diga qué actos puede o no puede hacer la persona, tiene que ser específicamente fundado en esa persona y no en otra. La persona va a poder, hay personas que pueden votar, casarse, manejar su dinero, pero no pueden vivir solos, por ejemplo. ¿Sí? Hay personas que pueden trabajar, pero no pueden manejar su dinero. Entonces, eso lo van a determinar interdisciplinariamente, no solo las juntas evaluadoras, los médicos profesionales particulares de la persona a la que se pretende incapacitar o restringir su capacidad jurídica, sino los equipos técnicos del juzgado, y el juez va a valorar toda esa prueba y va a hablar con la persona. Todo esto igual yo me estoy adelantando a todo lo que va a hablar Rodrigo cuando venga a dar esta charla de capacidad, que es un genio en eso. Yo me siento como Caperucita, así como no sé nada al lado de él. Bien, sigamos. Cuadro comparativo, representación, asistencia y apoyo. El criterio de la relación con la voluntad en la representación, en la asistencia y en el apoyo. En relación a la voluntad, vamos a ver que la representación la va a sustituir, en la asistencia la va a acompañar y en el apoyo la va a facilitar. Esa es la diferencia con el apoyo. En el caso de la intervención judicial informal o con control mínimo, en la representación requiere sentencia, en la asistencia se puede requerir o no, y en el apoyo generalmente la persona la designa el propio individuo. La persona implicada la persona implicada como curador o tutor tiene una intervención intermedia en la asistencia, y en el modelo legal hay una sustitución intermedia, pero siempre se va a trabajar la autonomía progresiva. Esto es lo más importante, y sobre todo, si aprendemos, cuando tengamos en claro cómo es trabajar con las personas con discapacidad, fomentar desde la infancia. Si fomentamos desde la infancia, podemos llegar a lograr una vida independiente, adulta, con apoyo, sí, por supuesto, pero con la capacidad de tomar decisiones de su propia vida. Avanzamos. Apoyos en la línea y volvemos. Yo me adelanto siempre. Enfoque de autonomía progresiva, hablamos del artículo 26 del Código Civil y la ley 26061, que es la ley de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. La autonomía progresiva, el enfoque de autonomía progresiva para los que somos abogados de niños es muy discutible, porque nosotros consideramos que un niño a los 5 años te puede decir lo que siente, lo que piensa y lo que le pasa, pero biológicamente es inmaduro aún. Entonces el Código Civil va a establecer un rango etario y va a decir que a partir de los 13 años puede tener o se considera con autonomía progresiva suficiente para ser escuchado y tomar decisiones. Aún así, queda sujeto a valoración judicial, ¿sí? La participación activa del niño en sus decisiones. Yo tengo como una contradicción acá, pero eso es porque soy abogada de niño nada más, ¿eh? Porque tenemos un niño que a los 10 años puede decidir si va a ser adoptado o no, pero a los 13 años no puede decidir si quiere vivir o no, ¿no?
si quiere vivir o no en uno u otro lugar. Entonces, esa autonomía progresiva pero es una cuestión muy mía, no se las voy a traer a traumarlos a ustedes también, me dejo a mis propios traumas. La ley va a decir, la ley de adopción dice que a los 10 años va a ser escuchado, antes no, y el Código Civil dice que tiene autonomía progresiva a partir de los 13. Las adecuaciones en la salud, en la educación, en la justicia y en los cuidados. En la salud, por supuesto que nosotros contamos con la Ley Nacional 24901, que va a obligar a las obras sociales a que brinden todas las prestaciones que la persona, el niño con discapacidad necesita para poder tener una mejor calidad de vida, una vida más independiente. En la educación nos va a hablar Ceci, las adecuaciones, los apoyos, la integración escolar, la inclusión. Y en los cuidados, también lo hablamos la semana anterior, también lo habló Ceci, en los cuidados en la comunicación que hay que tener con este niño, porque requiere cuidado exclusivo muchas veces, ¿sí? El respeto por su desarrollo evolutivo, su entorno familiar y comunitario. La jurisprudencia y los desafíos, bueno, los casos sobre inclusión escolar, acceso a la justicia, prestaciones, los obstáculos, el enfoque médico hegemónico, la falta de capacitación, esos son obstáculos. A veces la mirada, la semana pasada hablamos un poco de las palabras, qué palabras utilizamos, y tener esta visión de que el lenguaje construye realidad, construye sociedad, y en ese lenguaje y en esa construcción aprendemos todos los días. Sin ir más lejos, ayer, por ahí está Julio, uno de mis estudiantes, uno de los chicos, le digo asistente social y me hizo una corrección que no me la voy a olvidar jamás. Es licenciado en trabajo social. Esa construcción en el lenguaje que va a marcar la diferencia y lo vas aprendiendo en el camino. No quiere decir que lo que hagamos esté mal, quiere decir que tenemos que readecuarnos, ayornarnos y repensarnos, ¿no? Con esta palabra que se usó tanto en el feminismo, que es la deconstrucción, también tenemos que deconstruirnos en la discapacidad. La necesidad de enfoques interdisciplinarios e intersectoriales, porque esto es transversal. Bien, y este creo que es el último, sí. Acá cerramos con apoyos y el último, lo último, chicas, y ya no me van a escuchar más, y vamos a pasar a Ceci. Chicas, chicos, chiques, certificado único de discapacidad. Este certificado que, valga la redundancia, certifica que la persona tiene una condición de discapacidad que va a abrir la puerta a otras leyes que van a empezar a ser operativas a partir de este certificado. Hablamos ya en los otros dos encuentros que en 1981, cuando la 22431 incorpora, hace como una primer mención de que tiene que existir un documento que acredite la discapacidad, esto tuvo una evolución normativa, pero importantísima. En 2001 se establece recién como documento. Yo no sé si hay personas que peinan canas acá, los veo muy jóvenes, pero hubo un tiempo que la persona con discapacidad salía con un cartelito, chicos. A ver si alguien se acuerda de eso. La persona con discapacidad salía con un cartelito colgado y tenía que subir al colectivo, a donde fuera, con ese cartelito, con una estigmatización tremenda. No es obligatorio, eso también lo hablamos ya. Es una decisión de la persona tramitar el certificado único de discapacidad. Y no es condicionante, no restringe la capacidad de la persona. Lo que va a decir es certificar la condición de discapacidad de esa persona, pero no le va a restringir la capacidad jurídica. ¿Se entiende acá, no? Venimos bien. En el 2023, una reforma de la 27711 prevé que la emisión con o sin fecha de vencimiento va a depender de la discapacidad. En la comisión de FACA y Colprueba tenemos ahí como algunos encuentros en esta decisión de que no tenga vencimiento, porque a veces los vencimientos aseguran que esa persona mínimamente se haga un chequeo médico. No todos tienen la capacidad económica, los recursos necesarios para asistir periódicamente a controles médicos.
Esto, y a mí me costó entenderlo, hasta que alguien me lo explicó y entendí que tiene razón, porque no es lo mismo una persona con discapacidad o en condición de discapacidad que viva en la selva misionera a otra que viva en el conurbano, ¿no? Sí, a veces Nati Eh, también, que eso está bueno lo de la fecha de vencimiento, porque muchas personas también necesitan de alguna medicación especial y esa medicación se tiene que ir exacto. ajustando. Cambia las Entonces, condiciones, quizá la exactamente. toman ya como hábito. Me está pasando Ujú. justo como va el niño con un chiquito que, bueno, que es el que te comenté la otra vez, que tengo que Sí, ayudarlos para que empiecen a gestionar todo. Y él tenía una medicación por un diagnóstico que tuvo de una CB, pero no llegó a tramitar toda la cuestión de discapacidad, ni el certificado, ni nada, y ahora necesita reajustar esa medicación, que no la estuvo tomando durante un tiempo, está con una medida de abrigo, o sea, otras cuestiones vulneradas también, que es lo que, esto de la interseccionalidad que los la atraviesa. intersección. Eh, claro, y bueno, fue atendido en el Hospital Gutiérrez en su momento, pero vive en Cuartel Quinto, esto de las distancias, conseguir los turnos acá en Moreno y tratar de gestionar todo, como quien dice, desde cero, con ese antecedente de historia clínica que tenemos que recuperar. Entonces es importante esto, de que Exacto. quizás le dan el certificado, ya se quedan tranquilos con eso, como no tiene fecha de vencimiento, es como que hacen la plancha Claro, y muchas veces claro. no reajustan o se acomodan estas cuestiones que van más allá, ¿no? Va más a Tal fondo. cual. Vos sabés que, bueno, ya la mayoría sabe que yo enseño derecho de familia y uno de los primeros principios que enseñamos en el derecho de familia es el principio de realidad. Y ese principio de realidad es esto de lo que habla Ceci, ¿no? Que no es lo mismo esa condición que tuvo hace 10 años que la que puede llegar a tener hoy. Hay personas con discapacidad que hoy pueden llegar a necesitar una silla de ruedas que antes no la necesitaban, o necesitar un apoyo porque perdieron la visión o perdieron más audición, necesitan otro tipo de audífono. Mil cosas pueden pasar en la condición de discapacidad, o pueden no necesitarlo, a ver, puede pasar también. Puede pasar que ya no, que la independencia haya llegado al punto tal que ya no necesiten esas adecuaciones, esos apoyos. Entonces, la revisión periódica es válida, ¿sí? Y en estas adecuaciones y en estas reformas, este marco normativo de la evolución histórica, también se unificó de manera federal, porque lo que pasaba antes, además de que le metían el cartelito acá para que suban, para que todo el mundo supiera quiénes eran, también había una disparidad federal porque era una cosa de la norma nacional, pero si la provincia no adhirió, entonces ibas al Chaco era una cosa, ibas a Jujuy era otra, era muy dispar. Por ahí el colega de Ushuaia, no sé cómo habrá sido en su provincia, Doc, pero fue muy dispar esta evolución histórica del certificado único de discapacidad. Recién ya del 2015 más o menos en adelante, la unificación es federal y en todos lados va a regir de la misma manera y se va a tramitar de la misma manera. Bien. La función del certificado único de discapacidad, bien, primero es la acreditación de la condición de discapacidad. Esa es su función. Acredita la condición. Y en esa acreditación de la condición tiene que estar específicamente en el certificado de discapacidad cuál es la condición de discapacidad que tiene con los números del CIE 11, que es una tablita en el que va a decir cuáles son las prestaciones y las adecuaciones que la persona va a necesitar. ¿Y esto qué va a permitir? Va a permitir el acceso a la salud, al transporte, a la educación y al trabajo. ¿Sí? Es un instrumento clave de inclusión social y jurídica. La 24901, que es la ley nacional que se crea ya por 1994, va a decir que las obras sociales y las prepagas están obligadas a recibir este certificado de discapacidad, vincularlo a la persona con discapacidad en su filiación de la obra social y a partir de ese momento las prestaciones deben ser gratuitas, ¿sí? Refleja la interacción entre limitaciones individuales y barreras contextuales. Queda poquito. Las resoluciones administrativas recientes son, bueno, esto de el CUDE sin plazo fijo, pero sí sujeto a revisión, el Plan Nacional para mejorar y fortalecer la certificación,
y la implementación progresiva de un enfoque integral y social en la discapacidad. Hay cuestiones que yo las digo porque son absolutamente académicas, y así lo dice en el texto de la ley, no quiere decir que se estén cumpliendo como se debe, ¿sí? Lo veo, Iván, que me hace sí, sí, es así, tal cual. La jurisprudencia, bueno, hay mucha jurisprudencia relevante. El CUD es un documento exigible en procesos de amparo, por ejemplo, es determinante para acceder a las prestaciones de salud y educación, se interpreta conforme al modelo social de la discapacidad y le da obligación a las obras sociales de respetar su vigencia y validez a nivel federal. ¿Cuáles son los desafíos actuales? Bueno, hay una tensión entre el modelo médico y el modelo social, y esto tiene que ver con la falta de perspectiva en discapacidad que tienen las políticas de Estado muchas veces. Es muy notorio en los últimos años esta falta de perspectiva en discapacidad y las políticas de Estado que no acompañan, ¿no? La capacitación a juntas evaluadoras, los criterios dispares en las jurisdicciones, eso también, no es lo mismo que ir a José Cepaz que Moreno o que San Martín, porque hay criterios dispares. Es como yo digo, yo diría que digo que con los criterios hay que escribir códigos procesales, porque nos pasan los juzgados también, cada criterio tiene un librito distinto. Y los obstáculos burocráticos que tenemos en las áreas administrativas. Esos son desafíos a los que tenemos que repensarnos y repensarnos de manera de decir cómo lo solucionamos. Bueno, para cerrar acá, y así después le doy paso a la querida Ceci, el CUD es un instrumento jurídico, social y de inclusión social. Es un instrumento público. Su evolución normativa refleja un cambio de paradigma, porque no es lo mismo aquel que se estableció en el 1981 que el que tenemos hoy. Los desafíos, bueno, el federalismo, los criterios uniformes, el acceso equitativo y la clave para la efectividad de los derechos reconocidos en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Nunca olvidemos que en nuestro país la Convención vino a darle un marco político y en derechos humanos a la discapacidad, pero nosotros como país hemos legislado a favor de la discapacidad desde hace más de 40 años. ¿Sí? Bueno, ahora sí, dejo de compartir y quedo abierta a sus preguntas, el que quieran, el que quiera decir algo, el que quiera aportar algo. Algo sí que les quiero decir es que el material, nosotros ya lo pasamos todo al área académica del Colegio de Abogados, y el CAMGR lo va a subir al blog. Para entrar al blog tienen que marcar CAMGR, entrar a la área académica y empezar a bajar hasta encontrar el Instituto de Derecho de Personas con Discapacidad. Entran ahí adentro y ahí van a encontrar todo armonizado desde bibliografía, jurisprudencia y todos los encuentros uno a uno detallados. Bien, bueno, la artista que viene la vamos a presentar mientras yo me hago un mate y vos haces tu introducción. Tuve que apagar la cámara porque tenía un problema con el termo que se me había apagado. Uno. Y justo mi hija me pidió, así que así, a los piques. Y viste Bueno, cómo te pasa nadie todo tiene nada junto. que decirme, todos entendieron, todos, che, qué buenos alumnos, nadie me dice nada. Bien, Excelente, Bueno, por ahí fue bueno, muy toda la claro. parte teórica, pero en es realidad muy teórico, sí, es me re teórico, gustaría sí, es muy saber teórico. si saben, digamos, por ejemplo, que tener un cliente que necesita, donde lean, esto no es una consulta, pero suelo tener mucha gente que me viene a preguntar cómo hace para tramitarlo. Yo siempre le digo que comience por el municipio, pero en realidad no la Sí. tengo tan clara cómo se empieza. No, bueno, la tramitación sí es administrativa, hay que ir al área de discapacidad, cada municipio tiene un área de discapacidad, es local, ¿sí? Esta área de discapacidad le va a entregar unos formularios que la persona en condición de discapacidad o la familia va a tener que llevar a su médico tratante para que lo llene, lo complete. Con eso, informes médicos de colegio, estudios médicos, todo lo que tenga la persona que intenta acreditar la discapacidad, lo va a llevar nuevamente
y le van a dar un turno para la junta evaluadora. Juntas evaluadoras hay en todos los municipios, algunos tienen más o menos, creo, si no estoy recordando mal, Moreno tiene 4, pero no estoy muy segura. Hay Por una ahí que está en En el esa Cicla época tenían Viviana. por Trujuy, En el Cicla en Viviana hay el uno. Cicla Viviana había, Sí. Cicla no sé Viviana, ahora. Trujuy, por eso. Sí. Cicla Viviana, Trujuy, Moreno Centro y La Reja. Una pregunta que tengo, porque tengo un Sí. caso así. Un chico con discapacidad mental que está privado de su libertad, ¿cómo le puedo tramitar el CUD? Tendrá que Pero hacerte el poder. ¿Cómo? Tendré primero, calculo que, no, a ver, ¿qué decías, no, Ceci? yo pensaba yo lo que Está preso pensaba el es, chico, está en un penal está o bien, sea, no sabe leer y escribir. Yo asumí su defensa y porque realmente me conmocionó el caso, porque, o sea, es inverosímil, pero bueno, claro, yo tengo que probar que él tiene la discapacidad, Vos entonces tenés que probar. necesito ¿Y qué tramitarle el tenemos? CUD. ¿Qué pero tenés tenemos iniciado de ese salud? penal. Lo único que tengo es que él fue a a la 501 de chico. Eso es lo único que Bueno, tengo. Nada Iván, más. Está bien, pero para hacer los los penales estudios tienen médicos, servicio de salud. claro, Claro, entonces yo me tendría que iba a ir por remitir al ese lado. servicio de salud del penal para que Que trabajar hagan con ellos una para evaluación. una Sí, evaluación. que debe haber un juzgado de ejecución que debe estar activo en esa causa. Claro, sí, 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 sí. Bueno, entonces te vas a tener que El remitir al top 2 juzgado de de... ejecución que Sí, sí, sí. corresponda. Sí, A sí, través sí, del tal juzgado de cual. ejecución, que ellos te digan en qué penal está. Los No, no, yo servicios ya fui a penitenciarios, verlo, ya fui a verlo yo. ah, Fui a ¿tienen verlo. servicio, no tienen eh, servicio eh, social? Mira, yo fui a verlo y él está allá en Junín, Sí, pero el que la lleva a la causa es el Tribunal Oral No Correccional número 2 de Mercedes. sí, Así que ahí es ¿Sabés donde que yo presento los escritos, sí. te claro. podés conectar con el CELS? Ah, buena esa, lo voy a anotar. Conectate con el CELS, porque ellos que Cells. tienen mucha más experiencia, yo la verdad que penal toco de oído, pero sí Sí, entiendo que, a ver, para la acreditación, así de paso respondemos dos cosas. Para la sí, acreditación necesitamos constancias médicas que digan que esa persona tiene una condición de discapacidad. La claro, junta tal cual. evaluadora puede ser presencial o virtual. Las juntas evaluadoras no necesitan Ah, que la persona esté físicamente ahí, porque con lo que vos le estás buen demostrando en la dato. documentación ya es Sí, suficiente. ok, ¿Sí? ok, ok, Y ok. esto se empezó a implementar en pandemia y después se hizo. Y la junta evaluadora es la que te va a subir o bajar el dedo, es la que te va a decir, te apruebo todo esto, saca el certificado de discapacidad, Bien, ¿sí? bien, bien, Y bien. ahí arrancás, pero apoyate en el CELS, ¿dale? En el CELS, Bueno, perfecto, mil gracias. sí, Yo en lo no, por favor. particular tuve una experiencia así de un chico con problemas penales, sordo mudo, y la verdad que a mí me ayudó mucho una institución que se llama Adajus, que es una Nada, justo. asociación que brinda ayuda legal a justamente personas con problemas con la justicia penal. Y bueno, me sirvió mucho la experiencia, incluso me ayudaron mucho para poder interpretarlo, porque él se manejaba con señas y yo no sabía, y hemos tenido hasta audiencias virtuales en donde yo me quería comunicar con el chico y ellos le enseñaban a través de la computadora. La verdad que, bueno, me ayudó. Por ahí En no una de sé qué las tipo de charlas, discapacidad, pero ellos apoyan en la parte legal a personas que tienen problemas qué bueno. Bueno, con la ley a ver, penal. una de las cuestiones que queremos, nosotros somos como, recién arrancamos como instituto, pero una de las cuestiones que queremos hacer desde el colegio es tener esta posibilidad de poder adecuarle a los colegas alguna o brindarle algunas herramientas. Para esto falta un montón, porque recién estamos empezando a hablar del tema, pero como colegio creo que necesitamos eso, ¿eh? Necesitamos braille, necesitamos lenguaje de señas, necesitamos que acá abajo salga el escrito lo que estamos diciendo, porque hay personas que no oyen. Entonces, tenemos muchas cuestiones que adecuar. Por eso recién arrancamos a hablar, Mariana, y de todo esto vamos aprendiendo todos los días. Yo me llevo notas en cada encuentro y con cada No, persona con la pero que hablo. bueno, yo me refería al colega que también puede buscar ayuda en ese área en Adajus, Sí, total, total, total. porque esos colaboran a nivel nacional con personas
con discapacidad que tienen problemas con la ley penal, específicamente en esa área se especializan. Y hay de todo ahí, ¿no? Así que a mí, por lo menos en una causa, me sirvió. Ah, muy bueno, lo voy a Bien, tomar también. bien, ahí sí te están tirando consejos, Iván. Bien. Disculpame, Gracias, Nati. gracias. Tuti, Sí, Nati, acá Vane. tenés una una pregunta. manito la hago bailar, la ¿Qué pasa? cierro, la abro, la vuelvo a Bueno, hay guardar. alguien que tiene abierto Jonathan, que tiene, es Jonathan, para sí. nosotras la Bueno, canción. sí, Justo, mira que vamos a hablar de Nati, educación. Nati, acá tenés una pregunta en el chat en el cual te están preguntando sobre el tema de los plazos del CUT. Un ¿No? poco lo dije, es Que no automático. entienden si tienen o no tienen vencimiento, te preguntan. Va a depender de la discapacidad de la persona, ¿sí? En teoría, la última resolución, que fue lo que pusimos en el Power, dice que vienen sin vencimiento, pero Ok, sí con la obligación de la evaluación de la Consultas médicas, Junta sí. posteriores, sí. Es periódico. Dependiendo de la discapacidad, puede ser 3, 5 años, 10 años, ¿sí? Es así. Bien, ahora sí, porque perfecto. ya son 8 menos 10. Bueno, igual vos sos Vamos una rapidito genia. igual. Vamos a Así. presentar a la, Siempre te a la hacemos lo mismo, famosísima Cecilia. máster haciendo el toro, máster. Bueno, esa viene, Yo, hoy teníamos un instituto convocado que tuvo un problema, no se pudo presentar, y la grandiosa doctora Cecilia Pera dijo, yo levanto el guante y lo hago, y vamos a hablar de la educación y la discapacidad, un tema que pregúntenme de nivel inicial, que ahí es donde la tengo re clara. a Porque ella hace solo le años que preguntemos hacemos a nivel inicial, inclusiones. sí. Ojo con Sí. preguntar más cosas. Nos anotamos las preguntitas. Bien, bueno, No, Ceci, bienvenida. gracias. Sí, Muchas cosas las fui aprendiendo en el camino con los casos que nos iban cayendo en el jardín, ¿no? Que íbamos, como y todos, nuevas como todos. discapacidades y otros síndromes que existían y bueno, fuimos aprendiendo y estudiando en base a los casos concretos. Así que Bueno, bueno, me ahí silencio y te arrancamos. doy la palabra. Vamos, Ceci, tú puedes. Bueno, la idea es, ya me conocen, a los que estuvieron en el encuentro anterior, soy Cecilia Pera, estoy matriculada en el Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez, por las mañanas soy maestra jardinera, hace 18 años ya, trabajo en un jardín en Merlo, en una escuela privada, por las tardes trabajo en la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Municipalidad de Moreno, acompañando situaciones a mujeres y diversidades con situaciones de violencia por razón de género. La semana pasada, perdón, esta semana, el martes, tuvimos, por ser agentes municipales, una capacitación muy interesante que yo compartí, un material sobre discapacidad y todo lo que tiene el área de discapacidad que tiene el municipio. Así que la idea es después que las chicas, las capacitadoras, nos puedan brindar para todos los colegas, porque la verdad que hay mucho. Yo me enteré, por ejemplo, ahora arrancamos con educación, pero un dato de color, me enteré que Moreno tiene una intérprete de lengua de señas, que no se dice lenguaje de señas, sino que se dice lengua de señas. Y estas cosas que vamos aprendiendo todos los días, ¿no? Se hace camino al andar, como digo yo. Bueno, la idea es más que nada hablar en cuestiones prácticas sobre discapacidad y educación, qué es lo que pasa y sobre todo, bueno, a muchos nos atraviesa como docentes, como papás, como familiares. Y va en todos los niveles, porque es desde el nivel inicial hasta incluso el universitario. Nati preparó un material, la verdad que está súper interesante. Y la idea es, bueno, esto, mirar la educación desde un enfoque inclusivo y no desde un enfoque expulsivo, ¿no? Que las escuelas incluyan y no que excluyan a las infancias y a las adolescencias. Bueno, yo me voy a remitir más a infancias y adolescencias que a personas adultas que tengan alguna discapacidad, ¿sí? Yo, bueno, que hace muchos años estoy en el nivel inicial, lo que más se ve son casos de TEA o diferentes trastornos del espectro autista, Asperger. Tuve hace un par de años una niña con síndrome de Rett, con la que seguimos vinculadas, que ya tiene 8 años.
con la que hicimos todo un trabajo de inclusión después y articulación con escuela especial, porque a veces las obras sociales lo que hacen es o te brindan la escuela especial cuando termina el nivel inicial, pero y te restringen algunos apoyos o terapias, y como que la familia tiene que optar por una cosa o por otra. Bueno, la idea fue ahí en ese momento poder presentar un proyecto, toda una carpeta especial en infección de educación especial, y logramos que la autorice la obra social en su momento a todo, 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 todo. No le negó nada, sino la otra era después iniciar un amparo, pero desde lo administrativo lo pudimos resolver, por suerte. Así que bueno, ¿qué es lo que busca la educación inclusiva? La educación inclusiva busca garantizar que todos los estudiantes, independientes de sus capacidades físicas, mentales o sensoriales, tengan acceso a una educación de calidad. Nati, si querés, vos no sé si tenés el material como para compartírselos e ir pasándolo. Yo lo tengo, pero lo tengo abierto como en otra pantalla, como para ir pasándoselos. Después el material les va Dale, a quedar dale, igual a ahí, ustedes. dale, ya lo busco y te lo comparto, Ceci. Dame un Sí, lo segundito. vas pasando, yo voy hablando arriba del material. Bueno, esto es lo que implica de la educación inclusiva, es adaptar esos espacios educativos a las especificidades de cada estudiante, ¿sí? Nosotros podemos ver que en un aula puede haber varias estudiantes que tengan diferentes discapacidades, y no hay un límite de cuántos estudiantes tienen que haber, ¿sí? En el sistema público, yo trabajo en privado, el sistema público está ¿Ahí mejor lo ven? organizado. Perdón, Ceci, ¿lo ven ahí? Sí, se ve, se ve. Se ve, Ah, se ve. listo, decime hasta dónde avanzo. Y poner la segunda pantalla, la Filmina 2, que estoy justo con esa, que es la anterior, la que tiene esta. Bueno, acá está un poco de lo que yo les estoy contando, esto de cuál es el objetivo de la educación inclusiva, que es no solo que haya igualdad de oportunidades en lo que es educación, sino también que el ambiente educativo, eh, los estudiantes puedan participar activamente de todas las propuestas que ofrece el establecimiento educativo, ¿no? Obviamente uno no trabaja en soledad, se trabaja siempre articulado con las familias, que uno tiene que existir ese feedback, porque si no es imposible, y son espacios obviamente donde se promueve la diversidad, ni hablar. Bueno, espérate, acá está. Yo pasé a la otra. ¿Qué tenemos en cuenta cuando hablamos de educación inclusiva? Bueno, toda la legislación, mucha ya la mencionó Nati, cuando iba haciendo las filminas anteriores, yo me iba haciendo como un punteíto porque es más o menos lo mismo, parece como que uno repite y repite y repite, pero bueno, es de donde nos tenemos que parar y es nuestro norte a seguir, ¿no? Como digo yo siempre. Tenemos la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, la Convención de los Derechos del Niño. Pensemos que el sistema educativo alberga niños, bueno, si hablamos de maternal, de 2 años hasta los 18, en los 3 niveles, inicial, primario y secundario. Después tenemos el nivel superior universitario, pero ahí ya son adultos. Y siempre estamos con el interés superior del niño, siempre estamos, bueno, yo que con el tema de abogado del niño es como que ahí siempre estoy más parada del abogado del niño, que es lo mismo que le pasa a Nati, ¿no? Es como que nos atraviesa la convención por todos lados. Es como que estamos con la convención tatuada en la espalda, digo yo, ¿no? O la 26061. Bueno, la Constitución Nacional, la observación general de la Convención de las Personas con Discapacidad, que ya las hemos nombrado, en este caso la 4, la 5, la 6. En el encuentro anterior nombramos otras también. La Ley Nacional, que es la 24.901, la Ley Nacional de Obras Sociales, porque acá intervienen las obras sociales, las prepagas, con el tema de, cuando vamos a ver la educación inclusiva y los apoyos que necesitan esos niños, niñas y adolescentes en educación, que son agentes externos, personas externas que vienen a pasar tiempo en las instituciones. Entonces hay 2 tipos de apoyos
que tenemos las DAI, que son las docentes de apoyo a la inclusión, y también tenemos los acompañantes externos, ¿sí? Según el grado o tipo de discapacidad que tengan esos niños, niñas, adolescentes, va a ser cuando se hace el proyecto de inclusión, qué es lo que se va a requerir, ¿sí? Siempre es en este caso, bueno, el nivel inicial, que somos nosotras las docentes, las que ya detectamos. Puede ser muchas veces que no vengan con un diagnóstico y nosotras somos las que empezamos a observar y a hacerle sugerencias a las familias en esto de que, bueno, notamos determinadas cuestiones, pongan el foco acá. Nosotras como docentes no, ahora me pongo en el rol de docente, me corro de abogada, pero nosotras como docentes no podemos diagnosticar, entonces hacemos sugerencias a las familias. Entonces es, mirá, yo te sugiero, consulta con el pediatra, fíjate. No es que le decimos enseguida, mirá, necesita un neurólogo. Empezamos primero con el pediatra, o lo notamos, no sé, pasa con nenes que están como muy dispersos, o a veces incluso hasta en el modo en cómo respiran. Yo tuve un nene el año pasado, que ahora lo tengo este año, pero el año pasado estaba en otra sala, que tenía un problema de amígdalas y no podía respirar bien, no dormía bien, no descansaba, entonces claro, estaba como ido a la mañana. Y este año cuando le cuento a la maestra del año anterior, me dice, yo no te puedo creer que sea el mismo nene. Y sí, es el mismo nene que tenía una dificultad. Y bueno, nosotras desde la escuela eh, observábamos, detectábamos esas cuestiones y bueno, la familia acompaña, escucha, acepta las sugerencias también, que eso, la verdad que es súper positivo. Bueno, seguimos la Ley Nacional de Seguros de Salud, la de abordaje integral interdisciplinario de sujetos con dificultades específicas del aprendizaje, con su decreto reglamentario, la Ley Nacional de Educación, la Ley Provincial de Educación, porque nosotros tenemos una ley nacional, pero todos los programas y contenidos nos regimos por la provincial. Y la Ley de Protección Integral, la 26061, que digo yo que es nuestra Biblia de cabecera para todos los que estamos en niñez, además de la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, acá tenemos esto de, por ejemplo, cómo se trabaja el nivel inicial y primario, ¿sí? Cuando nosotros hacemos inclusión, acá me paro desde el lado de institución. Nosotros, ¿qué necesitamos para armar esa bendita carpeta que hay que presentar a inspección para que inspección y lo que es Secretaría de Inspección, la inspectora del nivel, en conjunto con la inspectora de psicología comunitaria, se trabaja ahí todo en conjunto, las diferentes ramas, y el centro o la escuela especial, donde se realizan las articulaciones y el acompañamiento, tengamos todo, como quien dice, en regla. Tiene que haber un diagnóstico, porque necesitamos saber para qué va a venir esa persona ajena a la institución, ¿sí? ¿Qué acompañamiento va a ser? ¿Qué apoyo necesita ese niño o esa niña? El certificado único de discapacidad, porque es el que le habilita a tener estos apoyos y estas prestaciones. ¿Qué recursos son con los que se cuentan? La elección de los dispositivos, ¿qué es esto? ¿Qué dispositivo va a tener ese niño o esa niña? ¿Va a tener un acompañante externo? ¿Va a tener alguien especialista en psicomotricidad? ¿Una estimulación temprana? ¿Una docente de educación especial? Bueno, tiene que ver con todo eso, ¿no? Para llegar a esas solicitudes, nosotros las docentes lo que hacemos es el proyecto pedagógico de inclusión, donde ahí eh, tenemos como una historicidad, dónde está inmerso ese niño en su contexto familiar, su contexto sociocomunitario, eh, la trayectoria escolar que tiene, porque a veces no sé, a mí me pasa, estoy en sala de 5, tengo niños que los conozco de la institución que vienen de sala de 3 y otros que se incorporan este año, otros que se incorporaron el año pasado, que tienen una trayectoria en una institución anterior. Entonces eso también es súper importante contar con toda la mayor información posible que tengamos. ¿Qué legislación aplicable es la que vamos a utilizar? Bueno, estos son algunos de los temas, ¿no? que tenemos que tener en cuenta. No funciona de la misma manera, que era lo que yo dije hace un ratito, el sistema público y el sistema privado en educación, porque las escuelas de gestión estatal cuentan con equipos de orientación escolar, si bien no tienen un equipo completo para esa escuela, tienen un equipo de TS, algunos tienen psicóloga,
pero el tema es que ese equipo va rotando por escuelas, ¿sí? Eh, pero por lo menos lo tienen. En las escuelas de gestión privada, como queda a cargo, si no tienen eh, aportes estatales o depende de qué aporte estatal tengan, no tienen la obligación de tener ese equipo, de contar con ese equipo. Entonces muchas veces, a veces falta ese equipo que tendrían que tener las escuelas. Lo digo esto a modo personal porque en la escuela donde yo estoy no lo tenemos. Y somos las docentes las que, bueno, muchas nos capacitamos y nos venimos capacitando hace años. Yo, de hecho, gracias a la abogacía, fui sumando herramientas a la escuela, pero no lo tenemos. La verdad que es súper necesario. Ojalá todas las escuelas lo pudieran tener. Yo cuando hice la especialización de abogado en línea, me preocupaba tanto esto, de lo que pasa en las escuelas, que la tesis final que hice fue la incorporación en donde están los equipos de orientación escolar, que haya la figura del abogado del niño. Eh, Obviamente nada, es algo utópico que tengo y que estaría bueno que en algún momento se pudiera generar ese debate, ¿no? O ese interrogante. Bueno, no me quiero ir mucho más por las ramas, Vos pero decime dónde voy, se Ceci, ¿eh? trabaja, ¿eh? Vos decime si avanzo. Sí, no, esto, todas las hojas, digamos, que siguen a continuación, es más reforzar esto, la importancia de contar con un diagnóstico temprano, que eso lo decimos siempre los que estamos con primeras infancias y empezamos a tener alertas, y remarcar esto quizás en las familias también, ¿no? Que quizás como, bueno, no sé, yo tiro ejemplos y ustedes me van a decir, quieren habilitar los micrófonos porque estaría bueno generar este debate, quizás desde el lado de mamá, desde el lado de docente, desde el lado de lo que uno ve en los diferentes espacios que circula, cuando hay varios hermanos y uno los empieza a comparar y nos pasan las entrevistas con las familias, bueno, no, como es el más chiquito, yo no le marco tanto los límites, entonces no, en realidad es más un niño desafiante y no que tiene alguna conducta que haya que observar. Entonces, nosotras las docentes empezamos como a hilar fino ahí, ¿no? Bueno, a ver, es un problema de falta de límites, es un problema de que no me escucha porque tiene algún problema auditivo, es un problema de un niño que no habla porque no tiene la necesidad de hablar. Yo tuve un nene en sala de 5 que no hablaba, no hablaba, yo estaba, pero hasta Es las un tema 3, recurrente en nuestras charlas, ¿no, sí, Ceci? Que la familia muchas veces le cuesta afrontar sí, y ver esta situación con el prisma sí, que tendría que verlo, porque cuanto más temprano la familia toma las acciones para que ese niño o niña empiece a mínimamente entender de qué se trata, qué está pasando con estas sí, conductas disruptivas, con esto que está diciendo el colegio, sí, en ese sentido, es el primer espejo, es donde ustedes son los primeros que detectan cosas que la familia muchas veces no, justamente porque es sí, chiquito, porque hay la otra docente, Silvia, me asiente. Sí, las escuelas detectan, y muchas veces también las escuelas se encuentran con familias reticentes, combativas, ¿no? Que dicen, no, esto acá no pasa, ¿no? sí. Mi hijo no, mi hija no, me lo estás discriminando. Cuestiones de absolutamente realidad diaria en la escuela, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y me pasó, bueno, con un caso hace 2 o 3 años atrás, con un nene en sala de 5 que venía no había hecho jardín, era sala de 5, su primer espacio con otros nenes. No compartía con nenes porque la familia no tenía niños cercanos con quien jugar, o sea que era un nene que tuvo que aprender a jugar y tuvo que aprender a comunicarse, porque en la casa él señalaba y la madre supuestamente le entendía todo, entonces no tenía la necesidad de hablar. Fue re loco cuando empezó a hablar y a comunicarse en la sala de 5, porque yo primero dije, bueno, este nene o no escucha, o no me entiende, o no. ¿No? Y de pronto un día para el otro empezó a escuchar a uno que hablaba, el otro que hablaba, el otro que intentaba comunicarse hasta que un día se largó y habló solo. Eh, pero vos decís, bueno, también tiene que ver con esto, qué entornos creo para que esas infancias puedan desarrollarse de manera plena, ¿no? Más allá de si existe o no existe una discapacidad, que esa no sea la etiqueta, como decimos nosotros, no hay que ponerle etiquetas. Eh, Me pasó el otro día con una familia, que tengo una nena que tiene algunas cuestiones en el lenguaje, que está con fono, ahora está con una psicóloga infantil,
tiene algunas conductas disruptivas, como decimos nosotras, de esto de que antes de hablar empuja o pega, ¿viste? Y los adultos a veces son bastante crueles, ¿viste? Porque otros padres empiezan, no, porque es agresiva, porque es violenta. Bueno, la cuestión que estamos trabajando un montón con la familia y el papá el otro día me agradecía por un mensaje, le digo, es que tu hija es mucho más que un comportamiento. O sea, de eso se trata el sistema educativo, de no etiquetar, de incluir, eh, y, es, y a veces también es qué hacemos en las instituciones con las personas con discapacidad y qué hacemos con las inteligencias múltiples o con las capacidades que están como más arriba, ¿no? ¿Cómo las trabajamos? Bueno, esto tiene que ver con una escuela que tenga aulas heterogéneas y que los espacios sean abiertos para que todas las infancias puedan gozar plenamente todos sus derechos. Y la escuela me parece que es el espacio que alberga estas diversidades. Y hay que trabajar mucho en conjunto con las familias. Se nota mucho cuando uno invita, yo siempre, perdón que me pare desde el nivel inicial, pero cuando uno invita mucho a las familias, ¿no? Y le dice, bueno, que venga un familiar a participar de una clase abierta, hasta el niño o la niña cambia su actitud cuando está el adulto el que lo cuida o con el que pasa mayor parte del tiempo del día, ¿no? Eh, Claro. Ahora, y, pongámoslos y qué en mirada otro pone ese contexto, adulto Ceci, en porque ese vos niño. nos invitaste a debatir, Sí, entonces pongámoslo en otro contexto. Pensemos en un adolescente que está en secundaria o un joven que quiere entrar a la universidad en una situación de sí, discapacidad, la familia ya no está ahí, ya no va claro. la familia ahí. Entonces tenemos que pensar en una educación que sea realmente inclusiva y en instituciones que hagan las adecuaciones correspondientes, ¿no? Yo te escucho y digo, qué bueno, porque estás en esa parte de la evolución de la persona, de ese niño que va creciendo, en el que hay una familia que acompaña. Pero muchas veces, y también creo que sos parte de eso, ves cómo esos chicos crecen sin apoyo y llegan a terminar una educación de nivel inicial o primario y llegan a una secundaria sin herramientas. Entonces tenemos que repensar esta educación. Creo que es algo que es un compromiso que tenemos que tener todos, porque nos atraviesa y son las personas que formaremos el día de mañana. Sí. Sí, Perdón que me metí así de inclusive Y también, la pregunta es eso, no, ¿no? ¿Qué pasa en el nivel superior y universitario? y también no solamente chicas en el nivel de educación, sino también en la parte también que se refiere a la educación de parte de un niño, que es la recreación, ¿no? Porque ha pasado y lo he visto también que muchas veces quedan aislados porque tienen determinados comportamientos y esta inclusión en realidad no se termina dando porque tenés bueno, son 3 o 4 chicos que tienen problemas entre comillas de conducta o no se adaptan con los demás y hacen actividades diferentes. Entonces, ¿hasta dónde tenemos esa inclusión? Por eso continúo con Ujú, la premisa de todas las clases, de que también es un trabajo de todos, porque muchas veces también ujú. son pocos los docentes que tienen una mirada con relación a esto, y bueno, por suerte Cecilia, vos estás a cargo de una institución, pero no todos tienen esta mirada de inclusión real, ¿no? Porque a veces termina siendo como la letra fría en realidad, pero en la Sí, realidad no se aplica. sí, Acá tal tenés cual. una pregunta, Cecilia, que dice, ¿los docentes se forman para tener en el aula niños con autismo, por ejemplo, o los dejan todo a cargo de los acompañantes y maestras de apoyo? No, eso es un gran debate que hoy justo lo comentaba con Nati antes de entrar, porque hoy a la mañana en el jardín justo no tuvimos alumnos por el tema de la tormenta y hablábamos de esto, ¿no? Yo este año no tengo ningún acompañante, ninguna situación en la sala que requiera, pero en el turno tarde, yo estoy a la mañana, en el turno tarde hay varias acompañantes en diferentes salas. Y somos nosotras las que guiamos al acompañante que está. Y muchas veces ese acompañante, bueno, ¿qué función viene a cumplir? Y esto de explicarle a las familias, bueno, ¿cuál es el rol que va a cumplir este acompañante? ¿Para qué está? No es lo mismo si tiene una discapacidad motriz que si tiene una discapacidad intelectual, si tiene una discapacidad en el lenguaje o si tiene en alguna otra área. Entonces somos nosotras las docentes. A ver, el profesorado de nivel inicial, de educación primaria o de cualquier área que hagas de secundario,
te da un panorama, pero no tenés una especificidad como el que estudia el Magisterio de Educación Especial, ¿sí? Eso está claro. Queda en cada docente después ir capacitándose, darse cuenta qué es lo que necesita y cómo quiere mejorar en el día a día en su trabajo. Pasa por ahí también, ¿no? ¿Qué compromiso tengo yo? ¿Qué compromiso asumo yo con ese trabajo si voy solo por el dinero, como quien dice, para cobrar un sueldo? ¿O realmente me comprometo? Lamentablemente no hay algo que diga, sí, tenés que hacer determinada capacitación o todos los años tenés que actualizarte y perfeccionarte. Sí, nosotros tenemos diferentes capacitaciones por nivel con diferentes temáticas durante no sé, el año, pero todo lo que tiene que ver con educación inclusiva, eh, si bien tenemos los diseños curriculares que se han ido modificando y nosotras se fueron como haciendo estas adecuaciones, como hablamos siempre con Nati, queda mucho todavía por recorrer, ¿sí? Y depende también mucho de cada institución y el clima institucional que tiene Porque además cada escuela, déjame ¿viste? avanzar en algo, Ceci. Sí, Hay una gran diferencia y por ahí la familia no entiende que una cosa es el acompañante externo que va a venir del lado de la salud del niño, por eso te puse esta sí, filmina, que va a estar sí, establecida igual. por la ley 24901 y la obra social que presta la familia a la que está adherida el niño, y otra muy diferente son las adecuaciones y las currículas educativas que tiene la inclusión escolar. Van por dos ramas distintas. Sí, Y lo difícil a veces es esta mirada, este entrecruzamiento entre la salud y la educación, porque van a converger en la misma aula tres personas, el acompañante externo, la docente y el niño. Y sí, van a tener miradas distintas, porque una mirada va a estar desde la salud y la otra mirada va a estar desde la educación. Y ahí es donde muchas veces no logra el equipo trabajar en conjunto a favor del niño. Es muy difícil, porque sí, las escuelas, por lo general, y por ahí más en las instituciones privadas, son celosas de su personal, de su lugar, de su espacio, ¿no? También pasa en las públicas, ¿no? Los docentes van a decir eso. Vienen externos. Imagínense que en un aula vos tenés 30 pibes con la docente del aula y te aparecen 5 externos. ¿Qué clase de inclusión le estamos dando? ¿Y qué calidad le estoy dando a los 30 que tengo, a los 25 que me quedan sin el acompañante? resto. ¿No? Todas esas preguntas nos tenemos que hacer. Sí, Todas esas preguntas. O sea, ¿están sí, capacitados los docentes? Y como dijo, se hace camino al andar, lo dijo Ceci, se hace camino al andar, pero las figuras son distintas. Las figuras son distintas. La segregación que ya no existe, que es lo que hablaba yo hoy temprano, ya, o por lo menos tenemos que tratar de sacarla, también tuvo este matiz de que en el medio nos quedan un montón de cuestiones que adecuar, y esta es una. sí. Perdón, sé si no me meto más. Sí, pensemos que en un momento, que ahora no se da tanto, por lo menos yo en lo particular no lo tengo tanto, lo tuve el año pasado nada más con un nene, esto de las dos escuelas en paralelo, ¿no? La escuela especial con la escuela común, como decimos Ni nosotros, hablar. que quizás el niño asiste. Una escuela es la principal, esto me hace acordar, viste, a los niños con la residencia principal y la secundaria, bueno, tienen como una escuela principal y una escuela secundaria, bueno, pero ¿bajo qué régimen se rigen? ¿Sobre el de educación especial o sobre el de educación común? Porque la inclusión sí está, pero todavía tenemos los Claro. diseños curriculares que son diferentes, ¿sí? El nivel inicial quizás no se note tanto, en primaria hasta un cuarto, quinto grado quizás tampoco, pero cuando ya eh, se nota, no sé si decir diferencia, pero de que no logran alcanzar quizás el aprendizaje de la escuela común y tienen que hacer el traspaso a la escuela especial y la escuela especial es la principal hasta que puedan de vuelta volver a articular, todavía ese engranaje no está bien, No, que Nati seguramente no. ahí me va a acompañar en eso. Inclusive, No está todavía bien sí, aceitado. no, 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 para nada está. A veces no Inclusive, existe. a ver,
la diferencia que nosotros queremos cerrar, esa brecha que decimos esto debe achicarse, es tan grande hoy, porque a medida que crecen, es muy real lo que está diciendo Ceci. En un pequeñito de 3, 5, 7, 8 años, no se va a notar tanto la diferencia y los niños tienen una mente tan sana y tan limpia todavía que no van a hacer esa segregación. Cuando empiezan a crecer esos niños y se convierten en preadolescente, adolescente, hay una segregación absoluta. Es muy Aparte los difícil que un niño espacios son autista diferentes, de 15, que es lo que ¿cómo? Los que los espacios son espacios diferentes, son sí, total, diferentes. total, Nosotros estamos total. tratando de hacer en la escuela donde yo trabajo, que por ejemplo el traspaso, que ya lo hacemos hace varios años, de nivel inicial a primario, no sea tan brusco. Esto de los espacios abiertos, el movimiento de los nenes necesitan moverse. No pueden estar 4 horas estáticos sentados en una silla copiando de un pizarrón. Entonces, esto es lo que en educación hay que poner esa mirada. Y que después en secundaria también, porque los chicos de secundaria también necesitan moverse, necesitan otros espacios. Sí. Acá hay como una diferencia, Ceci, en esta filmina del apoyo a la Sí, integración escolar y el maestro de apoyo. Vos le dijiste, sí. vos le pusiste Mai? No, le pusiste sigla hoy No, cuando hablaste. Dai. nosotros en una época le decíamos DAI, docente, Ujú. después creo que le cambiaron la D por la M, porque el Pero igual todo el proyecto, tiempo cambian. Para mí todo el cambian tiempo todo el cambian, tiempo las siglas. Sí. cambian las siglas, pero en realidad es lo mismo. O sea, es Es la es la misma docente figura. de apoyo, sí, de apoyo inclusivo, después si no tenés el acompañante externo. Cuando es una docente es porque se está articulando, se está haciendo la inclusión con una escuela especial. Y cuando es un acompañante externo es porque se hace desde el área de salud. ¿Sí? Esto es la diferencia que es importante marcar. Después, Bueno, bueno, uno lo va aprendiendo en la también práctica es cuando nos toque. importante marcar que no es automática, el acompañante externo no es automático, no es que el profesional le va a dar la prestación, va a decir, este niño necesita acompañamiento en la educación y automáticamente al mes lo van a tener sentado en el aula con el No, chico. Esto no es así, hay un caminito muy largo a seguir, hay todo un procedimiento administrativo que hay que hacer, una selección de personal, presupuesto, obra social, aprobaciones y demás que puede ser hasta un año antes para hacer. sí, Y por ahí hago una referencia personal. Mi hijo cuando cumplió 15 años, dejó de ser niño para la obra social. Y entonces ahora, en su vida adulta, él está feliz porque ya es adulto, ¿no? O sea, le dicen que es adulto, pero yo ya llevo 8 meses tramitando la prestación de psicología, no solamente eso, pero porque es adulto, ya no es niño. Entonces, todo aquel caminito anterior que había hecho, empezamos de nuevo a hacerlo, solamente como una nota de color. sí. Y lo que está pasando mucho que nosotros vemos, lamentablemente, es que cuando se consigue ese acompañante externo, como hay tanto retardo con las obras sociales en los pagos, y aparte es poco, porque el nomenclador está muy bajo, duran muy poco tiempo. Por lo menos nos está pasando eso este año. O hay mucho cambio, o la familia quizás no está contenta por esto porque no entiende, por más que desde la escuela se le explica y desde el centro también, cuál es la función específica que tiene que hacer ese acompañante. Cuesta mucho, cuesta mucho. Dale, yo quería agregar algo, no sé si se puede. Sí, sí. Sí, Sí, sí. no, que básicamente tuvimos hace poco una reunión con Andy por este tema, por los niños en las escuelas públicas. Los gabinetes se renuevan bastante, cambia el personal y demás, y eso atrasa bastante también. Lo que nos Claro. decía Andy es que cuesta un montón para las mamás que no tienen obra social, que son las mamás que nosotros acompañamos, ¿no? En situación bastante vulnerable. Cuesta un montón porque obviamente no tienen para abonar una de forma particular, sería Silvana, tremendo. estás hablando, Silvana sos, ¿no? Porque Sí, no te veo. Silvana, Soledad de Furia Ujú. Transfeminista, la organización. Sí, 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 sí. Y No, entonces, yo te reconozco la voz, pero no te veo. dale. Qué bueno lo que hacen, qué bueno lo que hacen. No, no es fácil, por las familias cuando no tienen obras sociales realmente la pasan muy mal porque las escuelas muchas veces exigen. No quiero tirarme contra las instituciones, Ceci, te lo pido por favor, pero las escuelas No, no. exigen.
Es que No, 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 sí. no quiero ir contra las instituciones, pero las escuelas exigen el acompañamiento. Soledad, por ahí me vas a decir Mm. esto si es así o no, y entonces la familia no sabe qué hacer. No, la Tal familia lo cual. que Eh, hacen las mamás es ir con los niños todos los días sí. a la escuela de acompañantes. Y lo que estaba pidiendo Mm. Andy es que los familiares no ingresen más, que se ocupen los gabinetes. Y el problema con los gabinetes es que son 2, 3 personas, no me acuerdo bien cuántos, creo que Si son no van 3. todos los días a la misma escuela, Pero, Claro, claro. claro, sería claro, y tienen varias imposible. escuelas, no es que tienen una. Sí. Sería imposible. Entonces ahí tenemos un gris que no sabríamos cómo Sí, resolver, tremendo. porque lo Sí, importante es que el niño vaya a la escuela y cómo lo solucionamos. Y bueno, sí. ahí tenemos otra problemática a tratar, ¿no? Sí, sí, porque hay Mira, yo escuelas que te tengo, dicen, no, hasta que no tenga acompañante no puede ingresar. Y te ahora, vos quedás, viste, fijate la todas familia las se queda como falencias que diciendo, estamos teniendo, tal cual. Las sí, falencias que hay son muchísimas. sí, Aún así, en algún punto algo funciona, ¿no? En algún punto algo funciona, por ahí hay una luz que me dice, si le ajustamos un poco las tuercas, esto puede llegar a funcionar. Pero quería contar un caso así brevísimo de un nene que tiene una discapacidad completa, una parálisis cerebral, nunca pudo ir al colegio, una madre que nunca tuvo obra social. Bueno, muy compleja la situación, pero ahora el ANSES le quiere hacer un juicio porque nunca lo manda a la escuela. Y entonces, claro, entonces yo digo, ¿no? Me hago estas preguntas, digo, ¿alguien se sentó con esa mamá a ver si tenía la silla postural para que ese nene pudiera ir a una mm, escuela? ¿Alguien asistió y acompañó a esa mamá? O el nene se alimenta por unas ondas, que es electrodependiente. ¿Cómo puede exigirle un órgano tan abiertamente decirle usted nunca lo mandó a la escuela? Y se lo dijo al momento de renovarle algo de la asignación universal que le dan unas planillas una vez al año sí, para que tiene que cobrar. llenar las planillas de educación Bueno, que ahí le tiene que dijeron que completar nunca todos había los años. presentado planilla de Sí. educación, ella le dice es que nunca fue a la escuela y empezó todo un tema. Entonces yo digo, ¿no? Qué tremendo que sigamos teniendo esa mirada, porque qué importante es que sigamos hablando de estas cosas, lo que trae Soledad, lo que traemos nosotros, qué importante es porque el lenguaje, la mirada que hay sobre las progenitoras, sobre todo, porque ninguna de ustedes me dijo yo escucho que hablan de progenitoras, la mamá que se queda en la escuela, la mamá que trae al nene, ¿no? Sobre todo son las que están ahí poniendo el hombro y son las que se bancan todo lo que pasa. Bueno, no te interrumpo más, te lo dije 10 veces ya, ¿no? ¿A quién? ¿A mí? Ah, no importa. Sí, se trata de esto. Bueno, nada, y remarcar esto, ¿no? Que a veces, generalmente siempre los niños, bueno, hacen esto de los niveles, ¿no? El nivel inicial, quizás hasta primaria pueden estar en un primario hasta mitad de primaria y después necesitan esto de ir y que la escuela especial sea la escuela principal y esto es lo que se conoce como cambio de trayectoria. Nosotros decimos que cuando ingresan al sistema educativo se inicia lo que es la trayectoria escolar del niño o la niña. Entonces, todos los años se va actualizando y se va completando con todos los informes. Nosotros, por lo menos a nivel personal, es la carpeta esa de legajo, donde si empiezan salita de 3, se pone el folio con toda la información médica, las entrevistas que se le hacen a la familia, incluso si hay actas, se ponen actas, si hay un proyecto de pedagógico de inclusión se incorpora también ahí. Entonces, el día de mañana ese niño, esa niña tiene que cambiar de institución, incluso se muda de provincia, se va a otro municipio, bueno, listo, se lleva ese legajo y ese legajo lo acompaña hasta que finaliza su último año de cualquier sistema que esté. Que eso también es importante, que quizá uno como padre nunca lo sabe, porque no estás adentro de las instituciones educativas y ¿para qué me piden tantos papeles? ¿Por qué todos los años debo completar la misma ficha? Bueno, a veces pasa por eso. No sé, creo que, no sé si alguno tiene Ya alguna estaríamos acá. duda, algo, si hablé Yo rápido, claro, lo del cambio de voy a trayectoria. cerrar acá y vamos a escucharlos. Nos gustaría que nos cuenten qué le vienen pareciendo los encuentros, qué tienen que decir, qué tienen que aportar, qué quieren preguntar. Hola, buenas Aprovechen que tenemos. noches.
Hola, ¿cómo estás, Hola, Sabrina? Sabrina. Bien, no, yo quería agregar algo que me parece importante que no se dijo. Yo trabajo en el equipo de inclusión para una escuela especial, y los cambios de trayectoria de la escuela de nivel a la escuela de modalidad, la decisión última la tiene la familia. Y eso también es importante. Tenemos Sí, muchas situaciones de estudiantes que están muy descendidos, muy comprometidos, y la familia sigue insistiendo en que terminen la escolaridad en la escuela de nivel. Y la verdad que eso atrasa eso es verdad. muchísimo porque Sí, está muy demonizada la Sí, escuela especial, y sí, yo puedo asegurar que es hermosa la escuela especial. Se mm, trabaja con grupos súper reducidos de 5 como mucho en cada salita, y el trabajo el del 1 a 1 está buenísimo. Y bueno, nada, eso es otra de los problemas que nos encontramos también cuando trabajamos en inclusión. es Y que verdad, no sí. y que no todos los estudiantes tienen acompañante externo. Para que las dos sí. prestaciones se autoricen, tiene que haber un compromiso ya más del lado motor, o no sé, que tengan un TEA que necesita mucho acompañamiento, sino solamente se acepta la prestación o una o la otra, ¿no? Nada, eso quería sumar. Claro, sí. No, Sí, muy buen aporte, ¿verdad? Porque cuando ella habla de la educación de nivel, habla de la escuela, lo que se conoce como escuela común, ¿no? Te claro. referís a eso, Sabrina, claro. Y esos proyectos de los que Sí, habló sí, Ceci Pera, son esos proyectos inclusivos que el niño puede transitar, inclusive, si no me equivoco, esto no es permanente, puede transitar un tiempo en escuela especial y otro, y volver a la escuela de nivel, puede hacer ese camino sí, claro, siempre con la aprobación de la sí. familia. Sí, sí, o Sí. sea, si pasó a escuela especial o empieza en escuela especial y adquiere las habilidades necesarias para pasar a una escuela, Vuelve sí. al Yo sistema digo común. Claro. de nivel, Mm. pero bueno, sí, es la escuela común. Pasa que por ahí De decir nivel, común sí, sí, queda sí. Nos feo, falta, pero nos falta incorporar Es que términos, sí, Sabrina, te parece, pedimos disculpas, seguimos no incorporando pasa nada. términos. No, no quiero Sí. decir común porque por ahí suena feo, pero sí es común, porque es común para, No, para todos, así que sí, es claro, común. Y la escuela de modalidad sería la escuela especial. la escuela Eh, especial. claro. pero bueno, sí, se puede pasar de una institución Espera, a me voy a otra, anotar. obviamente. Escuela de Mm. nivel, me voy a anotar lo que me está diciendo, Sabrina. Escuela de Dale, nivel y escuela de qué, de modalidad. claro, Claro, la de modalidad sería Muy la que bien, conocemos como la especial especial, y la de claro, nivel es la sí, común. Lo que pasa exacto, es que muy sí, es bien. verdad, cuando decís escuela común, como que parece que claro, estás como, como que no suena sé, Bueno, feo. pero menospreciando eso la es escuela, un pero poco es la porque es modalidad construcción del común, se lenguaje llama del que así. venimos Claro, hablando hace Sí. estas últimas semanas. Construyamos el lenguaje de a Esto, poquito, sí, esto deconstruyámoslo. que Sabri Bien. seguramente nos va a marcar. Te ¿Viste esto invitamos de la DAI con seguimos la MAI invitándolos que a cambia que, la D con la sí, M? Sí. sí, ahora es mi. Se sacó la sí, Bueno, ahora palabra viene. apoyo, se sacó la palabra apoyo, que a mí me parece interesante también sí, estas palabras que van cambiando porque el discurso crea nuevos paradigmas, ¿no? Entonces, Tal por ahí cual, sí, tal es cual. así. sacar apoyo está bueno, entonces queda como maestra de inclusión, nada más, y me parece que también está interesante. Eso Sí, es Está nuevito de este buenísimo. bueno. año. Está buenísimo. Muchas gracias, Sabrina, por tu De aporte, muy nada, valioso. Te invitamos bueno, a que aportes todo A lo que que quieras. sigas, Y vamos a seguir un par de encuentros más. dale, Bueno, buenísimo. eh, ¿alguien más que quiere decir algo? Si no, ya podemos ir cerrando. La verdad que ha sido un placer esta hermosa charla. Ya muchos se están yendo. La lluvia los deja cansados. Bueno, si nadie tiene que decir nada, Hola. nos vamos a ver la semana que viene hablando de género y discapacidad. Un temón para la semana que viene va a Sí. estar el Instituto de Género del Colegio de Abogados apoyando. Veremos en qué podemos aportar nosotros. Nosotros vamos a ser espectadores de lo que pase la semana que viene. Em, a ver, no se me escucha. ¿Qué pasó? ¿Alguien dice algo en el grupo, en el chat? No, Ah, preguntan por el eh, material, el que no lo material, sí, encontraron en la dijimos página, es lo que algo. estábamos viendo. Ya mandamos todo al área académica y lo mandamos de la primera semana, o sea, ya no depende de nosotros. De todos modos, vamos a hacer un refuerzo. Ah, ahí lo están diciendo las chicas del colegio.
se va a estar cargando, ¿sí? Así que nada, gracias a todos, gracias Ceci por bancar. Bueno, ahí ya contestaron lo del material. Gracias por bancar, gracias a todos por estar, a Vane, a Mica por el apoyo, a los Y está bueno estudiantes que los se quiero, generen estos chicos, qué lindo que espacios. estén acá. Sí. Sí, hermoso. Bueno, Nos vemos el gracias. Nos viernes. vemos la semana que viene. Sí, un abrazo grande, muy lindo verlo. Los esperamos a todos. Muchas Gracias. gracias Chao, a todos, gracias. saludos. Chao. Bien. Gracias, Gracias. hasta luego. Chau, Chau, chau. profe, que termine el